Para poder entrar en contexto de lo que pasó en la Gran Depresión de 1929, tenemos que definir qué es una depresión económica. Una depresión económica es una fase prolongada y profunda de la economía en la que se experimenta una caída significativa en la actividad económica y un alto nivel de desempleo. La depresión económica se caracteriza por una contracción en la producción, el comercio y la inversión, lo que resulta en una disminución de los ingresos y una reducción en el poder adquisitivo de los consumidores. Este escenario es el peor escenario que puede suceder en la economía de un país, y los gobiernos siempre hacen todo lo que esté en sus manos para evitarlo. Algunos ejemplos de depresiones económicas históricas incluyen la Gran Depresión de la década de 1930, la crisis financiera asiática de 1997 y la recesión global de 2008 a 2009. La más famosa y la más importante en la historia fue la de 1929. Fue tan impactante que ya casi 100 años después, aún se sigue hablando de ella. La Gran Depresión de 1929 fue una crisis económica mundial, que se inició en Estados Unidos y se propagó rápidamente a otros países, durando aproximadamente una década. Se considera uno de los eventos más significativos del siglo XX en términos de su impacto económico y social. La causa principal de la Gran Depresión fue el colapso del mercado de valores de Wall Street, el 24 de octubre de 1929, también conocido como Jueves Negro. En este día, la Bolsa de Valores de Nueva York experimentó una caída gigantesca en el valor de las acciones, lo que provocó una venta masiva de acciones y la pérdida de miles de millones de dólares en inversiones. Este evento fue el resultado de una burbuja especulativa que se había ido desarrollando en los años anteriores, en la que muchos inversores compraron acciones en exceso, a menudo utilizando crédito, en la creencia de que los precios de las acciones seguirían subiendo indefinidamente. Tenían una especie de crédito fácil, ya que los bancos comenzaron a prestar dinero a personas que no podían permitirse pagar los préstamos. Esto resultó en una burbuja de crédito, ya que muchas personas se endeudaron para comprar acciones en el mercado de valores, pensando en hacerse millonarios en un lapso corto de tiempo, lo cual ciertamente no fue así, y pasó todo lo contrario. Otra de las causas de esta crisis financiera fue el aumento de la producción en masa. La producción en masa y la cadena de montaje permitieron la producción de grandes cantidades de productos, a precios más bajos. A medida que la competencia aumentó, las empresas redujeron los precios y los salarios, lo que resultó en una disminución en el poder adquisitivo de los trabajadores. La producción en masa y la competencia excesiva llevó a una sobreproducción de bienes y servicios, lo que provocó una disminución en los precios y las ganancias de las empresas, y esto fue una de las causas principales por las cuales muchas empresas comenzaron a quebrar. La crisis se extendió rápidamente por todo el mundo, especialmente a Europa, donde la caída del comercio mundial y las dificultades financieras de los Estados Unidos afectaron gravemente a las economías europeas. Las políticas proteccionistas y la falta de cooperación internacional agravaron la situación y contribuyeron a una caída generalizada de la actividad económica y del comercio mundial. El desempleo aumentó de manera significativa en todo el mundo, y los ingresos cayeron inmensamente, lo que provocó una disminución de la demanda, y por lo tanto, una reducción de la producción y el comercio. La Gran Depresión también tuvo un gran impacto en el sistema financiero global, ya que muchos bancos y otras instituciones financieras se encontraron en dificultades, y no pudieron hacer frente a los préstamos que habían otorgado. Para hacer frente a la crisis, los gobiernos desarrollaron diversas políticas económicas. Algunos países intentaron proteger sus economías mediante la imposición de aranceles y la restricción del comercio internacional, lo que empeoró aún más la situación. Otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, optaron por políticas de estímulo económico y de gasto público para impulsar la economía y crear empleo. Hicieron algo parecido a lo que se hizo por la crisis actual que todos pasamos en los últimos 3 años. Finalmente, la economía mundial comenzó a recuperarse en la década de 1930, aunque fue un proceso muy lento y parecía que la economía nunca se iba a recuperar. La Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939, aceleró la recuperación económica al impulsar la demanda de productos y servicios, y al estimular el gasto público y la inversión en infraestructuras.
En resumen, la Gran Depresión de 1929 fue una crisis económica mundial sin precedentes, que tuvo graves consecuencias sociales y económicas en todo el mundo. Lo que vivieron nuestros antepasados en aquella época, es algo que muy difícilmente se repita en la historia de la bolsa de valores, pero tenemos que estar preparados, por si por muy mala suerte se repite, no nos tome por sorpresa y podamos afrontar la situación mucho mejor de lo que la afrontaron en aquella época. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, para seguir aprendiendo sobre economía y finanzas.